Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Gracias a Dios por su amor. Y por la manera en que nos ayuda cada día en este caminar, en medio de sus dificultades. Gracias a Dios que nos ayuda con todo ello. Y bueno, continuamos con la palabra del Señor. Y otra vez en continuación con lo que hemos estado hablando acerca de la santidad, la santificación. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema que también creo yo es relevante, pero más relevante es para nosotros. Otra vez lo menciono por nuestro contexto doctrinal, y es importante que nos eduquemos con la palabra de Dios. El título de esta enseñanza: No améis al mundo, un análisis bíblico. No améis al mundo, un análisis bíblico. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? En muchas congregaciones, y creo no estar equivocado, que durante muchos años en nuestra congregación se tenía la práctica de encajonar en este concepto del mundo atendiendo a los mandatos del Señor, porque son claros, o sea, son claros. El mandato bíblico del Señor es claro, por ejemplo, en la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, que es el pasaje que vamos a analizar y estudiar el día de hoy, donde se nos dice que no amemos al mundo. O sea, el mandamiento es claro: no améis al mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Está en el capítulo 1, capítulo 2, verso 15. Es claro el mandato del Señor. Y también es claro, por ejemplo, en textos como Santiago 4:4, donde dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, los mandatos de la Escritura son claros en ese sentido. Lo que a veces no tenemos nosotros claro es qué implica el término al que se refiere tanto Juan como Santiago, el término de mundo. Y cuando nosotros no tenemos claro lo que Dios se estaba queriendo decir, o lo que Dios quiso decir, o lo que Dios dijo a través de Juan, a través de Santiago, cuando habló del mundo, cuando vino el mandamiento claro y directo de que no amemos al mundo y de que no nos constituyamos amigos del mundo, entonces nuestra tendencia como mundanos que fuimos es a pensar que todas las cosas que están en el mundo son mundanas y por lo tanto todas son malas, y son las cosas a las que Dios se refiere que no debemos amar y que no nos constituyamos amigos de ellos. Y entonces empezamos a satanizar muchas cosas que la Biblia no sataniza. Empezamos a condenar muchas cosas que la Biblia no condena, por no tener un claro entendimiento de lo que Dios quería decir, o de lo que Dios dijo cuando dijo: no améis al mundo. Entonces, la razón de este estudio es tener una idea clara de las implicaciones del mandato de Dios respecto al mundo, a ese mandato de no amarlo y de no hacernos amigo de él. Tener claridad, una idea clara de qué implica, a qué se refiere el término mundo, y con un propósito, hermanos: que nosotros nos conduzcamos con esa claridad en nuestro caminar cristiano. Ese es el objetivo: que la Biblia nos eduque, nos enseñe, como lo ha hecho, como lo ha venido haciendo en muchos términos. Y entonces, por eso me pareció necesario para nosotros, para nuestra iglesia, que aclaremos y nos metamos a la Biblia para aclarar ese término. Entonces, vamos a pedir a Dios su ayuda, porque cierto es que
necesitamos de su gracia para hablar de estos temas. Señor, en tus manos estamos, a tu gracia nos abrazamos y confiamos de que tú eres el camino, la verdad y la vida, de que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor, que tú no nos dejas andar en tinieblas y nos ayudas y nos educas. Con esa confianza nos acercamos a ti el día de hoy, Señor, pidiéndote, Padre amado, que tu luz resplandezca, tu verdad brille por encima de las nuestras, Señor, por encima de nuestros conceptos, por encima de nuestras creencias, si éstas no se apegan a tu palabra y a tu escritura. Si nuestra verdad no es tu verdad, Señor, ayúdanos, convéncenos, acláranos, porque no queremos andar en cualquier verdad, queremos andar en tu verdad, Señor. Te pedimos tu gracia. Yo, de manera particular, pido tu ayuda, tu gracia, me pongo en tus manos, Señor. Dirige mis pensamientos, dirige mis palabras, que diga las cosas como tengo que decirlas, con el cuidado que tengo que decirlas, que los ejemplos que use, Señor, ayuden al propósito del estudio y traigan luz y no confusión, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos al pasaje, primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 15 al versículo número 17. Entonces dice, versículo número 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le decía yo que este pasaje, que es en el que nos vamos a enfocar porque nos da mucha claridad, pero está en consonancia con toda la escritura y es necesario que nosotros interpretemos, ya lo he dicho algunas veces, la escritura con la escritura. Y por ejemplo existe otro pasaje a través de los escritos de Santiago, capítulo número 4, si me acompañan por favor. Santiago, capítulo número 4, versículo número 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si quiere ponerle una marquita ahí, un separador, algo, porque en algún momento de la enseñanza vamos a regresar para explicar algo también de ese pasaje. El mandato que encontramos nosotros en Juan, en la carta de Juan, es claro. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ahí sí no hay mucho que discutir. La palabra de Dios es clara, Dios es claro en la prohibición o en el mandato de no amar al mundo, ¿no? El verso 15, la parte A, claramente dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mandato está claro. Y le decía yo, el punto de conflicto y de confusión o de error proviene más bien del malentendimiento de las implicaciones de la palabra mundo. Ahí es donde viene la confusión, donde viene el error y donde se desprenden muchas cosas. Porque el mandato, la orden de Dios está clara. Dios nos ordena no amar al mundo. El punto es, ¿qué implica la palabra mundo? ¿Qué había en la mente de Dios cuando Él dijo, no quiero que ames esto que se llama mundo? ¿Qué había en la mente de Dios? Y
en una ocasión citando este pasaje, yo dije, Dios no nos deja a obscuras ni nos deja en tinieblas, Él nos ayuda a entender. Entonces, al examinar el uso del término mundo en el contexto bíblico, no solamente de este pasaje, sino cuando nosotros comparamos estos textos con otros textos y lo comparamos adecuadamente, porque la Escritura interpreta la Escritura, ese debe ser un principio en el que nosotros debemos afianzarnos. El contexto de la Escritura es la misma Escritura y es la Escritura la que interpreta la Escritura. Es decir, esos términos que a veces no nos gustan o a algunos no les gustan mucho de hermenéutica, de exégesis, bueno, todo eso que son reglas de interpretación nos ayudan a que la misma Biblia nos explique la Biblia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, se pueden entender sus varios significados de la palabra mundo. Y en este versículo está claro, por lo menos en este versículo está claro, aquellas cosas a las que el apóstol Juan no se está refiriendo. Entonces, lo primero que le quiero decir es, ¿de qué no está hablando Juan cuando él habla de la palabra mundo? Cuando el apóstol Juan menciona aquí que no amemos al mundo, él no se está refiriendo del mundo físico o llamado planeta Tierra, ¿no? Él no se está refiriendo al mundo físico o al mundo creado. A eso no se está refiriendo el apóstol cuando habla del mundo. Porque el apóstol definitivamente no habría mandado a sus lectores que aborrecieran algo a lo que Dios declaró como algo bueno en gran manera, como lo leemos allá en Génesis capítulo 3, después de que Él creó el mundo, después de que Él terminó su creación en esta tierra, y Él dijo que era bueno en gran manera. Y a pesar de la caída, como lo vemos nosotros en Génesis 3, a pesar de la caída y a pesar de que la creación se empañó precisamente por la entrada del pecado a través de la desobediencia primeramente de Eva y después de Adán, la belleza física de la naturaleza todavía refleja la gloria de Dios, su hermosura, y esto nos exige una alabanza, ¿no? Nosotros contemplamos o vemos la imponencia, cuán imponente es, por ejemplo, ahorita el volcán Popocatépetl, cuando lo ves majestuoso haciendo esos estruendos o lanzando esas fumarolas y que seguramente a mucha gente lo hace estremecerse. Bueno, es la imponencia de la creación de Dios. Cuando ves el océano, el mar, los bosques, alabamos al Señor por su hermosa creación. Cuando volteas a ver los cielos en una noche despejada y ves tantas estrellas, en algunos lugares se puede, inclusive desde aquí a simple vista se puede percibir la Vía Láctea. Y eso es hermoso. Válgame el comercial, si alguno quiere visitar Zapotitlán Salinas y pasarse ahí una noche para poder ver, hay días precisamente, y en esta temporada donde puedes observar la Vía Láctea inclusive. Hermoso, es hermoso todo eso. Entonces Juan no se está refiriendo aquí a la creación. Cuando habla de mundo, no se está refiriendo a la creación. Tampoco el apóstol Juan se está refiriendo, cuando habla de no amar al mundo, tampoco se está refiriendo a aquel mundo donde están las personas, porque hemos entendido que en el sentido correcto de salvación, Dios ama a las personas que hay en el mundo y precisamente por eso y por ellos es que envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera propiciación por sus pecados, para que esta gente, por la gracia de Dios, conozca a Jesucristo y puedan tener la oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Entonces, al mundo hablando de las personas, tampoco se está refiriendo el apóstol Juan. Entonces, si no es a la creación y al planeta Tierra, y si no es a las personas que llenan el planeta Tierra, ¿a qué se está refiriendo entonces el apóstol Juan?
Cuando dice aquí el apóstol, hablando de el mundo y las cosas que hay en el mundo, aquí el apóstol está advirtiendo a sus lectores que no lo aman, que no amen ese mundo, que es un sistema universal, invisible y espiritual de maldad. A ese mundo sí se está refiriendo el apóstol Juan. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, en este pasaje de Juan 2, primera de Juan 2, o en Santiago 4:4, o en otros pasajes, a lo que se está refiriendo Dios es al sistema universal, invisible y espiritual de maldad. Y quiero remarcar esto, es un sistema que es universal, que es invisible, que es espiritual y además es perverso. Perverso. Por cuanto es perverso, es contrario a Dios. Y como es contrario a Dios, por eso el mandato claro y directo es: no ames esto. No lo ames. No te apegues a él, no abraces. Inclusive tiene otras implicaciones más fuertes. Pero bueno, esta palabra mundo, la palabra mundo, es la palabra griega cosmos. Pero la palabra griega cosmos tiene, en la Biblia, tiene varios significados y el significado va a depender de su contexto. Por eso la importancia de que aprendamos a estudiar la Biblia, porque vamos a encontrarnos muchas palabras griegas en diferentes pasajes, pero dependiendo del pasaje y del contexto, es la interpretación que se le da. Por ejemplo, la palabra cosmos se puede interpretar como orden mundial, como reino de existencia, o como manera de vivir, o inclusive también cosmos quiere decir tierra, mundo. Por eso le digo yo, importante es que nosotros estudiemos todo eso, para que nosotros sepamos a qué se está refiriendo. Y entonces aquí, en este contexto en el que está hablando el apóstol Juan, la interpretación de esa palabra cosmos es ese sistema, como ya lo dije, universal, invisible y espiritual de maldad, donde Satanás gobierna. Donde Satanás gobierna. Y así es como, por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Efesios, les daba un recordatorio. Si me acompañan, Efesios capítulo 2, verso 2. Ese era un pasaje que leíamos la semana pasada. Y dice: en esa manera de vivir anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese cosmos, con la interpretación que tiene aquí en el contexto de Juan, está gobernado por Satanás. El apóstol Pablo aquí dice que es el príncipe de la potestad del aire. Está gobernado por Satanás. Por lo tanto, no puede ser bueno. No puede ser bueno. Más adelante, aquí en la carta de Juan, encontramos varios pasajes donde el mismo Juan describe el mundo como un mundo entero que está enteramente bajo el maligno, bajo ese gobierno del maligno. Este sistema universal, invisible y espiritual está bajo el maligno, está gobernado por el mismo diablo. Entonces, vamos concluyendo esta parte. El mundo en este pasaje de primera de Juan capítulo 2 verso 15 y en Santiago 4:4, el mundo aquí se refiere al mismo sistema perverso al que Jesús se refirió cuando él expresó: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que no fue a la humanidad en general
ni al orden creado, lo que Cristo aborreció, sino más bien este sistema conformado por ideologías e iniciativas malvadas y corruptas, demoníacas, que estimulan a la humanidad caída. Y esta última frase va a ser clave para todo lo que Dios quiere que entendamos de este pasaje. Este sistema de ideologías, de iniciativas malvadas y corruptas y demoníacas estimulan a la humanidad caída. Entonces, de acuerdo con esta línea de entendimiento que el apóstol Juan nos trae, también el apóstol Pablo ve correctamente al mundo envuelto en una guerra espiritual. Es una guerra masiva contra el reino de Dios. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, se lo leo si quiere anotarlo para irnos más rápido. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entienda cómo el apóstol Pablo está hablando en un lenguaje de guerra, en un lenguaje de batalla, en un lenguaje militar. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo, cuando habla de argumentos y toda altivez, significa ideologías, significa un sistema de creencias que van desde los métodos y pensamientos paganos más sencillos. Este sistema de ideologías y de creencias pagano, demoníaco, puede ir y puede abarcar desde un sistema de creencias y pensamientos paganos muy sencillos hasta sofisticados y complejas religiones, filosofías y teorías políticas mundiales o cualquier visión del mundo que no sea bíblica. Cualquier visión del mundo que no sea bíblica. Repito porque esto es importante. Aquí en el pensamiento de Pablo, cuando dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esto se ocupa, los creyentes ocupamos esto para derribar argumentos y toda altivez. Repito lo que dije, estos argumentos para Pablo significan ideologías, sistemas de creencia que van desde los métodos de pensamiento paganos más sencillos hasta sofisticadas y complejas religiones, filosofías, teorías políticas mundiales o cualquier visión del mundo que no sea la visión de Dios. Dentro de esas religiones más complejas, por ejemplo, la religión de los masones, la masonería, de las religiones complejas que definitivamente no tienen una visión bíblica. Entonces, todos estos que le acabo de mencionar, representan todas las ideas y los dogmas de los incrédulos. Ideas, dogmas de los incrédulos que muchas veces pueden parecer puntos de vista muy elitistas, pero que finalmente, sencillas o elitistas, se levantan contra el conocimiento de Dios y quieren tergiversar el conocimiento de Dios, el carácter de Dios. Dentro de todo esto que le estoy mencionando, ideologías, sistemas, filosofías, entra lo que el apóstol Juan mismo nos advertía sobre la venida del anticristo. No me voy a meter mucho en eso, pero ese asunto del anticristo, más que ver con una persona, tiene que ver con este sistema que le estoy diciendo,
tiene que ver con todo esto que se opone a Dios, que está contra Dios, contra su palabra, contra su iglesia, contra su reino, contra su Cristo. Ese es el sistema del cual está hablando. Este es el mundo y tiene mucho que ver con el anticristo. Este sistema, no hablando de una persona, sino del sistema que se opone a Cristo y se opone a todo ello. Entonces aquí en este pasaje que le leo, Pablo identifica al mundo como la fuente total de creencias e inclinaciones que se oponen a los propósitos de Dios, y de la misma manera el apóstol Juan lo repite. Toma esa idea, y en ese sentido el Espíritu Santo, que fue el que tanto inspiró a Pablo como inspiró a Juan y como inspiró a Santiago, es la idea que ellos están dando y que ellos están transmitiendo. Cuando Dios tiene misericordia con una persona, el Espíritu Santo viene y nos liberta de esa esclavitud, de ese sistema mundial. El cristiano es liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de Dios. Eso también es claro y es un mensaje claro, y por eso le damos la gloria al Señor. Pero el pasaje que estamos estudiando nosotros aquí en Primera de Juan hoy nos muestra el aspecto de la esfera en la que se mueve todo el mundo, de influencia satánica. Así de pesado está este tema del mundo. Es una influencia satánica, es una esfera que pertenece a Satanás. Satanás gobierna en esta esfera, y por eso es la prohibición de que nosotros no amemos. Satanás ha llenado este sistema de mentiras, de muerte, de engaños. Ha creado un sistema que está en contra de Dios, que está en contra de la palabra de Dios, que está en contra de la verdad de Dios y que está en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta esfera de influencia, es a la que Juan en este pasaje le llama el mundo. Esta parte es muy importante, hermanos, porque es la definición bíblica en una interpretación correcta de lo que Juan está diciendo aquí. Y entonces nuestra mente se debe educar a esto, a un sistema de pensamientos, de ideologías, de filosofías gobernados por Satanás. Eso es el mundo al cual aquí se está refiriendo el apóstol Juan. Entonces, es evidente que hay una línea inconfundible y de separación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Por ejemplo, el continuo deterioro moral y ético de nuestra cultura contemporánea hace obvio eso, ¿no? Y yo creo que en este tiempo esa marca es todavía más clara por las ideologías tan polarizadas con respecto a la verdad de Dios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la institución divina del matrimonio, pues las ideologías contemporáneas de nuestra cultura actual son totalmente opuestas a la verdad de Dios en ese tema y en otros muchos temas. Entonces, la línea divisoria entre esto y esto es muy marcada, entre el reino de Dios y el reino del mundo es muy marcada. Y yo le decía, si nosotros hiciéramos el día de hoy un breve, ni siquiera muy profundo, un breve estudio de todas aquellas cosas que marcan esas diferencias de esas cosas que caracterizan nuestra cultura actual, pues nos saldría un gran número de cosas, ¿no? Sin dedicarle, le decía yo, mucho tiempo. Encontraríamos, por ejemplo, el ataque frontal a la familia tradicional mediante el feminismo, por ejemplo, o mediante la ideología de género, donde el ataque es frontal, directo al matrimonio bíblico. La promoción activa de la promiscuidad sexual, por ejemplo, en nuestros tiempos, en la promoción de la ideología de género, con una creciente aceptación y promoción, donde hay mucho dinero de por medio por parte de los gobiernos para promocionar todo esto.
la creciente aceptación a todo esto, el énfasis al materialismo, un énfasis en el hedonismo. ¿Todos tienen claro qué es hedonismo? Es un interés excesivo por nuestra persona. Es un exceso de amor propio. Es como el apóstol Pablo lo describe: amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, está lleno de egoísmo, este famoso hedonismo. Y todo esto con mucha difusión por parte de los medios seculares y de comunicación, una disminución constante de las normas de integridad personal, una disminución de la ética comercial, por ejemplo, un debilitamiento del bien y un fortalecimiento del mal mediante el relativismo posmoderno, y podemos seguir haciendo la lista todavía más grande. O sea, el día de hoy nuestra cultura actual marca claramente las diferencias entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión de este mundo, ¿no? Y está siendo tan peligroso esto que el día de hoy hay congregaciones cristianas promotoras de la ideología de género, promotoras de todo ello, para que la gente se confunda diciendo: mira, también los cristianos ya son inclusivos, mira, también los cristianos ya están aceptando todo esto. Así de confuso se está poniendo también nuestros tiempos. Pero bueno, con el fin de apoyar a su amonestación, a lo que nos está amonestando aquí el apóstol Juan, él no ofrece una larga lista de cosas que involucran el mundo, ni da detalles de nada de eso. O sea, si ustedes ponen atención a lo que vamos a seguir leyendo ahorita, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Juan no hace una lista detallada de las cosas a las que él se está refiriendo con el término mundo. Y a lo mejor muchos de nosotros, en nuestro concepto de mundo, le hubiéramos puesto ahí, alargando esa lista, tantas y tantas cosas de nuestros conceptos, pero Juan no lo hace así. Juan solamente ofrece 3 razones generales de por qué los creyentes no deben amar al mundo, y nos los pone de manera entendible, muy clara y sencilla cuando le ponemos atención. Pero bueno, dentro de las cosas que él nos pone ahí para que no amemos al mundo, nos dice que el amor del mundo no está en ellos, o sea, y nos dice por qué, quiénes somos, y nos dice lo que el mundo hace, y también nos dice a dónde se está dirigiendo este mundo. Entonces, básicamente, y las quiero mencionar rápidamente, estas 3 razones, para después entrar ya al argumento fuerte acerca de el mundo. Leemos el pasaje, si me acompañan, 1 Juan, capítulo 2, verso 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La primera razón que el apóstol Juan nos da aquí de por qué no debemos amar al mundo es porque nosotros los creyentes, a nosotros los creyentes se nos ha perdonado nuestros pecados. Y en toda esa obra que Dios ha hecho en el creyente de perdonarle sus pecados, de ser justificados, de ser recibidos, también se nos ha dado un conocimiento y se nos ha capacitado para poder entender las verdades de la Escritura. Entonces nosotros tenemos un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. En el creyente habita un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Punto importante para darle valor a esto en nuestras vidas, a estar aprendiendo cada vez más y cada vez a profundidad
no nos acostumbremos ni nos acomodemos a un conocimiento bíblico superficial, porque muchas veces ese conocimiento bíblico superficial nos lleva precisamente a errores, a malas interpretaciones de la misma, de la misma escritura. Y entonces, algunas veces el conocimiento superficial nos lleva al error. El creyente cada vez más debe profundizar en la escritura. Y algo de lo más importante, a través de ese perdón de pecados y de esa justificación, tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, Él nos va santificando, Él a través de la palabra y del Espíritu nos va educando y nos va enseñando el camino por el cual nosotros debemos caminar. Entonces, si alguno ama al mundo, demuestra que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué viene el perdón de pecados? Porque Dios nos amó y envió a su Hijo. Si alguno ama al mundo, dice el texto, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama este sistema de ideologías, de filosofías, gobernado por Satanás, el amor del Padre no está en él. Entonces, la prohibición es clara. Sin embargo, y como ya también lo hemos venido enseñando, ese remanente de nuestro viejo hombre que queda en nosotros nos pone también en riesgo y eso nos hace en cierta forma susceptibles a que nosotros nos sintamos atraídos por este mundo, por este sistema. Y por eso es que la advertencia es clara para nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes no debemos amar este mundo. Y esa advertencia se nos da porque no estamos exentos, no somos inmunes todavía. Estamos aquí y vamos a ser tentados por este mundo donde está el anticristo, este sistema anticristiano, y vamos a ser tentados por este mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, puesto que nosotros y cada creyente es un pecador caído, pero salvados por gracia, o aunque salvados por gracia, los verdaderos creyentes seguidores de Cristo son y serán tentados a través de su carne, a través de ese pecado remanente, y nos estarán tentando por medio del comportamiento e iniciativas del mundo. Ya sea que la tentación venga de prioridades mundanas, diversiones mundanas, riquezas mundanas, deseos mundanos, los creyentes, los verdaderos creyentes que tienen el Espíritu de Dios, van a resistir este esfuerzo del mundo por seducirlos. Esto es una parte importante de todo esto. ¿Por qué otra razón no debemos amar al mundo? Nos lo dice el verso 16, capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ya vimos que el significado de todo lo que hay en el mundo y todo lo que proviene del mundo, según esto es importante, según el espíritu del mandamiento de Juan, nos lo está describiendo en los 3 puntos calificativos o en las 3 categorías de pecado que él pone aquí. Él enuncia 3 categorías de pecado y estas 3 categorías son muy significativas, son muy importantes en el mensaje de Juan de no amar al mundo. Esto viene relacionado, ese mandamiento de no amar al mundo. Juan nos lo describe y nos da la idea de lo que es el mundo en estos 3 grupos de pecado que él pone aquí, ¿no? Entonces, estas palabras del Señor ilustran la doctrina del pecado que nos fue dado a través del pecado de Adán y de Eva,
y que desde entonces ha sido parte integral de las tentaciones que el ser humano vive o el creyente vive mientras está en esta tierra. Y aquí nos lo describe. El mundo al que Juan se refiere es todas aquellas cosas, póngale atención a esto. El mundo al que Juan se refiere en este pasaje son todas aquellas cosas que estimulan nuestros deseos en oposición a la voluntad de Dios. Esto es vital para el entendimiento de este pasaje y para el entendimiento correcto y bíblico de la enseñanza de Juan de no amar al mundo. Repito esto, el mundo al que Juan se refiere es todas aquellas cosas que estimulan nuestros deseos en oposición a la voluntad de Dios. Según lo que hemos estado diciendo, entonces, el mundo se compone de cosas tangibles, de ideologías, de formas y perspectivas de ver la vida. Pero es muy significativo darnos cuenta en este pasaje que cuando Juan habla del mundo, no se está enfocando en esas cosas del mundo o en actividades del mundo, sino que Juan nos lleva a ver el enfoque de esas cosas en el corazón del ser humano. Es decir, que Juan, en lugar de ir a las cosas que están afuera y hacerte una gran lista de no ames al mundo y la música mundana y la ropa mundana y esto mundano y lo otro mundano, en lugar de hacerte una lista grande de las cosas que hay afuera, Juan nos lleva a ver nuestro corazón y nos lleva a ver nuestro interior, y entonces nos enseña que las cosas del mundo que no debemos amar tienen mucho que ver con nuestra persona, con nuestro corazón y con nuestros pecados y con nuestras concupiscencias. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. En el corazón, perdón, en el mandamiento que aquí Juan nos está dando, de no amar al mundo, nos describe tres cosas, les decía yo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o el orgullo. Es interesante, es significativo que Juan no nos da una lista de mundanalidades, sino que nos da tres aspectos que operan en el corazón del ser humano. Que operan en el corazón del ser humano: los deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida u orgullo. Y estas tres cosas se oponen a Dios. Y esto es lo que el sistema del mundo que conocemos busca estimular continuamente. Este sistema rediseñado por el diablo y Satanás estimula estas partes del corazón del ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos aborrecer. El pecado al cual nos tienta este sistema. Pero ese pecado tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos de tu carne? ¿Cuáles son tus deseos de tus ojos? ¿Y cuál es la tentación tuya a la vanagloria? Y aquí entonces el apóstol Juan pone un punto importante de que esto es algo muy particular. Que en algunas cosas del mundo en las que algunos creyentes no van a ser tentados ni estimulados, otros sí van a ser tentados y estimulados, porque no todos tienen los mismos deseos de la carne, no todos tienen los mismos deseos de los ojos y no todos son estimulados a la vanagloria con las mismas cosas. Entonces es un aspecto que tiene que ver con mucha particularidad. Es algo con lo que se relaciona nuestro corazón.
con el exterior. Platicando con mi esposa, pensábamos en un ejemplo. Por ejemplo, el básquetbol. Y es que nos acordamos de nuestra hija. El básquetbol. ¿El básquetbol es pecado? ¿El básquetbol es parte del mundo? ¿Es parte de lo que Juan está reprobando aquí? Definitivamente no. Hay cosas que no tienen carácter moral delante de Dios. El básquetbol como un deporte, con algo que se ejercita, no tiene carácter moral delante de Dios. No es ni bueno ni malo. A los ojos de Dios, no es ni bueno ni malo. Pero ¿qué pasa si el jugador de básquetbol pone por encima de las cosas de Dios ese juego de básquetbol? Y ese juego de básquetbol o ese deporte del básquetbol se le convierte en un ídolo. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, por supuesto que sí. Y entonces ese deporte que no tiene carácter moral delante de Dios, la persona lo hace malo para ello mismo, no porque el básquetbol tenga carácter moral, ya lo dije. No tiene carácter moral, delante de Dios es amoral. Pero la persona, por su concupiscencia, lo convirtió en un pecado para ella, para esta persona. El básquetbol para esa persona que en su concupiscencia tiene el poner el básquetbol como un ídolo, para ella le es pecado. Para ella le es el mundo, para esta persona le es el mundo. Ese básquetbol le es parte de este mundo al cual Juan prohíbe que lo amemos. Dios prohíbe que lo amemos. Y así podemos nosotros buscar otros ejemplos que no tienen carácter moral delante de Dios, que no tienen carácter moral delante de Dios, pero es nuestro corazón el que nos pone en esa tentación. Santiago dice que las tentaciones vienen de nuestro corazón cuando nuestras pasiones son estimuladas. Lo dice claramente. Y entonces esas tentaciones dan a luz el pecado. Bueno, es exactamente la misma idea que está tomando Juan aquí. Entonces, aunque mencionadas de manera breve, estas tres señalizaciones tienen una profunda importancia. La frase, por ejemplo, de los deseos de la carne, se refiere, cuando habla aquí de los deseos de la carne, tiene que ver con ansias envilecidas, actitudes sin nobleza del corazón, actitudes más bien perversas. La carne denota la condición humana y su esencia pecaminosa. ¿Se acuerda de lo que comenzamos hablando la semana pasada de cuál es el genuino problema del ser humano? Que era su naturaleza mala, su naturaleza perversa, su naturaleza caída. Bueno, de eso está hablando. La carne, cuando habla aquí la carne, se está refiriendo a esa naturaleza mala, perdida del hombre y del ser humano. A eso se está refiriendo. Entonces, aquí en este pasaje se está refiriendo de manera negativa a los impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a pecar. O sea, en su carne, si alguna cosa del mundo lo estimula a la sensualidad, esa es una advertencia para esa persona. De eso se tiene que cuidar, de eso se tiene que retirar. La expresión deseos de los ojos evoca sobre todo pecados sexuales, lujuria, pero aunque estos pecados están incluidos ahí en la definición, sin duda alguna la frase no se limita solamente a ese significado. De hecho, si lo queremos ver ampliamente, Gálatas 5, 19 y 21, por ejemplo, donde están descritas las obras de la carne, pero esa parte de la escritura de Gálatas 5 no empieza primeramente con las obras de la carne. Pablo primero nos exhorta contra los deseos de la carne y nos dice que debemos andar en el espíritu y no proveer para los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne son los que se pueden convertir en obras de la carne, que esas sí están más ampliamente descritas en los versos 19 en adelante, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, adulterio, lujuria, lascivia, perdón,
pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los deseos de la carne, que en sí mismos todavía no son pecado porque son deseos, pero ciertamente nos estimulan, nos ponen en tentación. Los deseos de la carne son tentaciones. Y el pecado se da a luz cuando nosotros de nuestra voluntad le hacemos caso a los deseos de la carne o a las tentaciones. Bueno, en el mundo, en este sistema caído, en este sistema de filosofías, hay muchas cosas que pueden estimular a nuestros ojos, a los deseos de nuestros ojos. Y hay cosas que pueden a una persona estimularlo a pecar, serle una tentación, pero esa misma cosa puede ser que para otras personas no es problema, no es problema, no lo pone en una tentación, ¿no? Hay quien, por poner un ejemplo, ¿no? Un vehículo, a una persona ese vehículo le puede ser una tentación a codiciarlo, pero otra persona, el mismo vehículo, lo ve sin problema y no tiene problema con eso. Entonces, más bien, ¿dónde estuvo el problema o dónde está el detalle, dónde está el asunto? En el corazón de las personas. En el corazón de las personas. Todas esas actitudes, todas esas acciones malas, perversas, pecaminosas, son características principales de este mundo y son irresistiblemente atractivos para la corrupción del alma no convertida. Por eso es que los no creyentes se dejan arrastrar por todo ello. Por eso es que ese capítulo 2 de Efesios, el apóstol nos dice que todas las personas viven en eso porque están esclavizadas por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Todas las personas sin Cristo corren a todas esas cosas sin freno, pero también puede poner en tentación a los hijos de Dios, de tal manera que podemos llegar a tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos. Job, en uno de sus escritos, él decía: siempre tuve cuidado de qué ponía delante de mí, porque Job se conocía. Job sabía de cuáles eran sus concupiscencias, cuáles eran sus pasiones no controladas, y entonces él tenía cuidado de qué cosas miraba, porque a él le podían ser de pecado. Ahora, hay cosas que, aunque no te estimulen, son pecados en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de cuando el Señor Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, de cierto ya adulteró en su corazón. O sea, mirar a una mujer para codiciarla ya es pecado. Mirar a una mujer no precisamente es pecado. El punto malo es mirar a una mujer para codiciarla. Eso está condenado por el Señor, ¿no? Pero hay quienes, bueno, todo mundo, todos vemos mujeres, ¿no? Salimos a la calle y pues vemos mujeres por todos lados, personas que son mujeres, personas del sexo femenino. Eso no es problema, porque si ese fuera el problema, pues todo el día nos la pasamos pecando porque todo el día vemos mujeres. El pecado es cuando lo miras para codiciarla. De cierto, ya adulteraste en tu corazón. Nuestros ojos son un regalo de Dios que nos permiten ver la hermosura de la creación del Señor. O sea, no es pecado que tengamos ojos ni que tengamos vista. El Señor nos los concedió. El Señor nos concedió estos ojos también para que nos deleitemos en la obra de la creación, que son hermosas y son excelentes. Sin embargo, así como los ojos dejan pasar la luz, también son por tanto ventanas abiertas para que entre la tentación. Y entonces, en consecuencia, el pecado pervierte el uso de los ojos y sumerge al individuo en esa insatisfacción, en la codicia o en la idolatría. Está en función todo esto
de nuestro corazón. Y el tercer elemento que marca aquí Juan, que ofrece al alma una vía para la tentación, es la vanagloria de la vida, o dicho en otras palabras, el orgullo. El orgullo. La vanagloria es la arrogancia que posiblemente motiva todos los demás pecados, incluso los deseos de la carne y los deseos de los ojos, ya que trata de elevar al yo por sobre todas las demás. El orgullo busca elevar el yo. El orgullo, la soberbia, la altivez. De hecho, alguien lo ha catalogado como el pecado del diablo, ¿no? ¿Cuál fue una de las razones por las cuales el Señor echó fuera a Luzbel? Porque quiso tomar el trono y el lugar de Dios. Se llenó de arrogancia, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Y esta arrogancia, en lugar de aceptar la realidad con humildad y con gratitud a Dios, la gente sin Dios, los pecadores, se exaltan y buscan glorificarse a sí mismo. Entonces, esta carne, que es la sensualidad, la humanidad se desempeña según los deseos básicos de los animales. Nosotros tenemos necesidades básicas y muchas veces a través de esas necesidades básicas nos puede venir la tentación de los deseos de la carne. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura, en Lucas 4, por ejemplo, cuando el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue enviado por el Señor al desierto. Y dice que ahí el Señor fue tentado. Y es muy ilustrativo para fines de lo que estamos hablando, ver en qué aspectos el Señor Jesús fue tentado. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Y primeramente la tentación fue a sus necesidades, a sus pasiones. Tenía hambre. Y era lícito tener hambre después de haber ayunado 40 días. Tenía hambre, era lícito. Pero muchas veces el diablo aprovecha la condición y las situaciones en las que nos encontramos para venir la tentación. Y muchas de esas pueden venir en situaciones que no son lícitas. ¿Es pecado tener hambre? No, ¿verdad? Es un deseo natural que el Señor puso en nosotros. Pero ahí le tentó el diablo. Primeramente lo tentó en la incredulidad. Si de veras eres hijo de Dios. Pero después a la vanagloria, a los deseos de los ojos. Dice que le mostró los reinos de la tierra. Le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, en gran medida el Señor Jesús fue tentado en estas cosas que Juan nos dice. Entonces, los deseos de los ojos tienen que ver con codicia. Por naturaleza los individuos tratan de tener más que los demás. Por medio de la vanagloria la humanidad desafía a Dios y de manera arrogante intenta destronar al soberano del universo. Entonces, al escuchar todo esto, amados, viene la pregunta: ¿todo lo que está en el mundo entonces está mal? ¿Todo lo que está en el mundo entonces está mal? Bueno, ante lo que estamos entendiendo, no todo lo que está en el mundo está mal. Y para que nosotros sepamos cuáles son esas cosas de este mundo que están mal, y están mal para el Señor, esto es importante aclararlo, solamente tienes que pasarle por estas tres pruebas de la Escritura que encontramos en este pasaje. Si ponemos nosotros un ejemplo, ya lo dije, por ejemplo, la música, la ropa, la forma de ver la vida, la película, esa serie, ese amigo, esa amiga, ese video, ese libro, esa carrera profesional que quieres estudiar, ese trabajo, ese objeto, esa relación. ¿Quieres saber si esto es parte del mundo del cual el Señor te manda no amarlo? Solamente hazte estas preguntas. ¿Estimula mis deseos de la carne? ¿Estimula mis deseos pecaminosos de los ojos? ¿Estimula la vanidad y el orgullo en mi vida? Dependiendo de la respuesta honesta y sincera que tú des, tú sabrás si eso es el mundo que Dios te prohíbe amar. Tú sabrás si es ese mundo el que Santiago
te prohíbe no entrar en una relación de amistad. Pero esto es algo muy específico, hermanos, esto es algo muy particular. Repito, esa música, esa ropa, esa forma de ver la vida, esa película, esa serie, ese amigo, esa amiga, ese video, ese libro, esa carrera, ese novio, ese trabajo, ese objeto, esa relación, ¿estimula tus deseos de la carne? ¿Estimula tus deseos de los ojos? ¿Estimula el orgullo y la vanidad en tu vida? Si la respuesta es negativa en los tres casos, amado hermano, amada hermana, no tengas problema. Es algo que está en el mundo, pero que no tiene ningún problema con Dios. Disfrútalo, diviértete, porque no tiene carácter moral. Si no estimula tus ojos, si no estimula tu carne, si no te estimula el orgullo y si no está claramente explícito condenado por la palabra. Eso creo que está claro, ¿no? O sea, porque no, pues no me estimula ni a esto, ni a esto, ni a esto, pero la Biblia dice no lo hagas, está prohibido, es pecado. Pues no lo hagas, porque claramente está especificado por la Escritura que no lo hagas, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de las obras de la carne, hablando de la fornicación. No, hermano, a mí la fornicación ni me estimula los deseos de la carne, ni me estimula los deseos de los ojos, ni me estimula la vanagloria de la vida. Bueno, pues suertudo tú, pero la Biblia dice, huye. No, hermano, a mí estas cosas del chisme, de la murmuración, estas cosas de los pleitos y de las contiendas, a mí no me... bueno, pero la Biblia dice claramente que esto no lo hagas. Entonces, en el entendido de que en la palabra de Dios sí hay cosas claras y específicas y objetivas que no son pecado y que nos están prohibidas como creyentes hacerlas, eso está claro, ¿verdad? Bueno, aparte de esas cosas que están claramente especificadas en la Escritura que son pecado y que no debemos hacerlas, las demás cosas que no están claras y especificadas en la Escritura, si te estimulan a los deseos de la carne, si te estimulan a los deseos de los ojos, si te estimulan al orgullo y la vanagloria de la vida, para ti también es tentación al pecado. No lo hagas. No ames ese mundo. No te hagas amigo de ese mundo, porque es la advertencia de Juan y de Santiago. Es la advertencia del Padre aquí. Pero si no está claramente especificado en la Escritura y en estas preguntas tu respuesta es negativa a las tres, no tiene carácter moral delante de Dios. Escúchalo bien. No tiene carácter moral delante de Dios. Si tuviera carácter moral delante de Dios, Él no los hubiera dejado aquí escrito, como nos dejó todas aquellas cosas que tienen carácter moral delante de Dios. Esto es importante, hermanos. Esto es importante y parte del asunto medular que queremos atender y tratar con esta enseñanza. No le podemos llamar mundo a todo, no le podemos encajonar a todo el mundo y no podemos señalar todas esas cosas que la Biblia nos señala como pecaminosas si no están dentro de estos tres grupos que acabamos de mencionar en tu vida, en tu persona. Y a lo mejor puede ser que esté en tu vida y en tu persona, pero en la de un hermano no. Entonces es un asunto tuyo para ti. Ten cuidado de estar queriendo obligar a otros hermanos a meterlos en tu pensamiento y en tus tentaciones, que para ti es una tentación, pero para ellos no es una tentación. Tengamos cuidado de eso. Entonces, si la respuesta es sí, me estimula a los deseos de los ojos, o sí me estimula a los deseos de la carne, puedes estar seguro que es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Puedes estar seguro de eso. Entonces, voy a ir dando ya puntualizar algunas cosas que son importantes. Importante es que notemos que hay cosas en el mundo que no son inherentemente malas por sí mismas.
Hay cosas que están ahí en el mundo que no son inherente malas por sí mismas. El ejemplo del básquetbol. Ese deporte no es inherente malo por sí mismo, no tiene carácter moral. Pero si alguien lo idolatra, ese deporte para esa persona es el mundo, es el pecado, no tiene que amarlo. Pero hay otras cosas del mundo que pueden ser tropiezo para unos y para otras no, de esas que la Biblia no es clara en ese sentido, no están descritas claramente. Entonces entendamos que en estos tres estratos que el apóstol Juan se mueve, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no está hablando de algo exterior a nosotros, sino está hablando de algo interior de nosotros. Está hablando de nuestro corazón, está hablando de nuestras pasiones, está hablando de lo que para nosotros sí es pecado. Los deseos de la carne son nuestros, los deseos de los ojos son los nuestros y la vanagloria de la vida es la nuestra. Por lo tanto, el problema está principalmente en el corazón que se apega a estas cosas para promover el pecado. Ahí es donde está el problema, hermanos. Y aunque es verdad que hay muchas cosas en el mundo que están tratando de estimular nuestra pecaminosidad, nosotros debemos entender que este amor al mundo es más un asunto interno que externo. Es más un asunto de nuestro corazón. Somos tentados, como ya lo dije, de nuestro propio interior surge la concupiscencia de buscar en el mundo estas cosas malas. De nuestro corazón sale. Poniendo unos ejemplos más. La música que escuchas te estimula a la envidia, te estimula a los celos, te estimula a la vanagloria, te estimula a las borracheras, te estimula a ti a las borracheras. La serie, la película que ves es blasfema contra el santo nombre de Dios. Pues es claro, ¿no? Si es blasfema, pero a lo mejor no es blasfema, pero te estimula a la fornicación, te estimula a la lujuria, te estimula a la codicia, o aquel amigo y amiga que tienes de tu trabajo, de la escuela, donde sus charlas son insistentes, constantes, al punto que ya te están llevando a convencerte, a tener una cosmovisión diferente a la que la Biblia nos estimula. Este es un asunto de los más peligrosos porque son muy sutiles. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú le estás prestando constantemente oído a un amigo o amiga incrédulos que tienen una cosmovisión contraria de la palabra de Dios, te estás poniendo en riesgo de que te contamine de su ideología anticristiana. Y al rato por eso le tienes aversión al matrimonio, le tienes aversión a tener hijos, le tienes aversión a la vida hogareña, a la familia tradicional, porque le pusiste oídos a una feminista de corazón, a lo mejor no se pinta los pelos de colores, pero sus pláticas son feministas anticristianas y cada ratito te ridiculiza por tu cristianismo, por tu manera conservadora de vivir, tú no corres al desenfreno y esos comentarios donde te están haciendo bullying te empiezan a afectar y entonces al rato ya quieres como que concordar con ellos porque ya no quieres que te sigan haciendo burla. ¿Te es tentación eso? ¿Te es tentación tu trabajo? En lugar de estarte llevando a consagrarte y entregarte más a Dios, te está llevando más al afán, te está llevando más a amar las cosas materiales, te está llevando a tener más planes materiales, mundanos, terrenales, que cristianos, que consagrados, que extender el reino de Dios.
Probablemente tu trabajo no sea pecado, pero lo que está estimulando en ti, sí. En los deseos de los ojos, que nos lleva a la codicia, nos lleva a codiciar cosas, nos lleva a codiciar personas. Y el mismo ejemplo, nosotros podemos salir y caminar en el centro comercial sin que eso en sí mismo sea malo. Pero si empiezas a codiciar cosas o personas ahí, eso sí es malo. El problema viene cuando amamos estas cosas que se nos exponen para estimular nuestros ojos. El estímulo pecaminoso de los ojos viene cuando comenzamos a desear cosas y nos sentimos frustrados o descontentos cuando no los tenemos. Esta codicia también se manifiesta cuando codiciamos personas. En este tema de la codicia, las mujeres deben preguntarse si la ropa que usan no estimula desmedidamente las miradas codiciosas de los hombres. Y es totalmente inválido decir que no es problema de ellos, como lo están ahorita diciendo las feministas, ¿no? Las feministas ahorita enarbolan la bandera de yo me puedo vestir como yo quiero porque es mi gusto, y si aquel me anda viendo y si aquel tiene deseos malos para conmigo, no es mi culpa, no es mi problema, es el de ellos. Así piensa una mujer mundana, pero una mujer piadosa, una mujer creyente debe pensar en su prójimo, debe considerar a su prójimo. Una mujer que ama a Dios y ama a las almas no quiere ponerlos en tentación. Entonces la mujer cristiana debe preguntarse siempre si la ropa que usa no estimula, número uno, su vanidad, su orgullo a ella misma, y en otra debe considerar si no estimula a los deseos de los ojos de otras personas. Y bueno, iba a decir de los varones, pero en los tiempos que vivimos, no solamente de los varones, ¿no? Ya hay mujeres que codician mujeres, así como hay hombres que codician hombres. Entonces, yo creo que para ser inclusivos, vamos a decir, para que no te codicie tu prójimo. Y eso ya incluye a la prójima también, ¿no? Si una mujer que profesa ser creyente afirma que ese no es su problema, ya decía yo, solo demuestra una falta de amor y apego al mundo. Cuando hablamos acerca de la vanagloria de la vida, ya voy a terminar, se refiere a un deseo desordenado por obtener reconocimiento social a raíz de una posición académica, una posición empresarial, laboral o inclusive puede ser eclesiástica, ¿no? Ahorita que estamos orando y trabajando en la ordenación de nuestro hermano Julio, debemos estar orando porque Dios esté guardando el corazón de nuestro hermano Julio, ¿no? En ese sentido hay que guardarlo también y no decir, yo voy a ser el pastor aquí yo también. Sencillamente somos siervos, hermanos, y eso es algo que el Señor tiene que estar poniendo en nuestro corazón siempre. Entonces, pero puede ser, pero puede suceder. El engaño, de nuevo, estaría en pensar que los logros académicos, es decir, no está mal que una persona se prepare. No está mal que una persona tenga una licenciatura, una ingeniería, no está mal eso. No está mal que una persona tenga un buen trabajo, donde tenga un buen salario. No está mal nada de eso. No está mal que los hermanos se preparen teológicamente. Aplaudo a los hermanos que quieren prepararse, que quieren estudiar un diplomado en teología. Aplaudo a los hermanos que quieren tomar una carrera. Aplaudo a las hermanas que están tomando un curso donde se les está dando teología. Aplaudo yo eso y le doy gracias a Dios que cada vez son más de mis hermanos y de mis hermanas que tienen eso. Déjenme decirle que cuando yo estaba en mi ignorancia, yo decía, eso no sirve. Y por eso caí en los errores que caí, porque no me quise preparar. Aplaudo que mis hermanos y que Dios esté poniendo en el corazón de nuestros hermanos el valor y la importancia de prepararse. Lo aplaudo y le doy gracias a Dios. El problema no está ahí. El problema es que cuando le dan su reconocimiento,
porque ya es licenciado, porque es ingeniero, pues entonces ya ve a los demás como más bajitos que él, como menos que él o ella. Ese es el problema, que empiece a menospreciar a otras personas o que empiece a menospreciar a sus hermanos. Ese es el verdadero problema. Entonces el engaño está ahí, en pensar que los logros académicos, los estudios o el éxito o los cursos o los diplomados son el problema y por ende son pecaminosos. Eso no tenemos, eso no es correcto, no está bien. El mundo o la mundanalidad aquí consiste en usar de estas cosas legítimas y distorsionarlas para conseguir reconocimiento excesivo y alimentar nuestro ego. Ahí es donde está el problema. Y de la misma manera que el Señor Jesús resistió la tentación, nosotros debemos aprender de eso. Lleno del Espíritu y lleno de la palabra de Dios, sujeto en obediencia al Padre. Así fue como el Señor Jesús resistió las tentaciones. Lleno del Espíritu, lleno de la palabra y sujeto en obediencia a su Padre. Entonces, insisto, amados, el peligro de este mundo está en función de nuestro corazón. Y me llamó la atención de un hombre, de un filósofo alemán de allá de los años 1700. Este hombre se llamaba Goethe. Y este hombre, Goethe, dijo esta frase: el peligro del mundo, no es cierto, eso es lo que dije anterior. Lo que dijo este hombre, Goethe: un hombre ve en el mundo lo que lleva en su corazón. Un hombre ve en el mundo lo que lleva en su corazón. Y hermanos, cuando yo leí esta frase, me recordó a mis tiempos, donde yo veía al mundo en función de mi corazón. Son nuestras pasiones las que nos ponen en tentación en este mundo. Son nuestras pasiones los que nos llenan de prejuicios, hermanos. Son nuestras pasiones. Cuando nosotros somos o practicamos muchos ciertos pecados en nuestra vida mundana, inconversa, y como que quedamos ciscados esos pecados, porque fue lo que más practicamos, entonces los censuramos como si fuera algo que la Biblia censurara, pero más bien fueron cosas que yo de mi propio corazón fui e hice, y entonces me lleno de prejuicios contra todas esas cosas. Notas finales, ya solamente recordatorios de puntos importantes que quiero que te lleves en tu corazón. Este mundo ha sido rediseñado por el diablo para extraviarnos a través de un sistema perverso. El mundo al cual se refiere Juan en el contexto bíblico no es nuestro contexto. Repito, ¿cuál es el mundo en el contexto bíblico? Es un sistema de filosofías, ideologías invisibles, espirituales y perversas, gobernadas por el mismo Satanás. Eso es el mundo, un sistema, pero no es nuestro concepto. Lo que le acabo de decir es el concepto de la Biblia y muchas veces nosotros tenemos otro concepto. El peligro más grave está en función de nuestras concupiscencias y de nuestro corazón. Ese es el peligro más grave, hermanos. Para el que es inmundo, todas las cosas le son inmundas. Tiene que ver con lo que dijo Goethe, ¿no? El hombre ve al mundo. Un hombre ve en el mundo lo que lleva en su corazón. Recordemos que en Cristo tenemos libertad, pero esa libertad está en función de agradarle, servirle, de madurar, de crecer, de la santidad de la cual ya hablamos y que creo necesario que vamos a seguir profundizando en eso. O sea, ya les hemos dicho qué no es el mundo, les hemos dicho qué es el moralismo, pero queremos enfatizar un poquito más en qué es la vida santa del creyente. Entonces, en Cristo tenemos libertad,
pero también tenemos advertencias. No proveamos para los deseos de nuestra carne. No proveamos para los deseos de nuestra carne, porque ya vimos que la advertencia de Juan es más bien, cuídate de tu corazón. Esa es la advertencia de Juan. Cuídate de tu corazón. Cuídate de tus propias pasiones desordenadas. Cuídate de tu yo, de tu viejo hombre. Cuídate de tus concupiscencias y de tus deseos. Cuídate de eso. Eso es lo que está en esencia diciendo Juan en un pasaje donde parecería que lo que se estaba refiriendo eran las cosas externas. Hoy el Señor nos lo aclara y dice, no, no, no. No es lo externo, es lo que hay en tu corazón. Y está en perfecta consonancia con la enseñanza del Señor Jesús. No es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina. Es del mal tesoro del corazón del hombre que salen cosas malas. Es una enseñanza básica del Señor Jesús. El problema está aquí. El problema está aquí. Amén. En ese mismo sentido de lo que venimos hablando, le había comentado que está el otro pasaje que habla acerca de ser amigos del mundo. Si me acompaña, por favor, al capítulo número 4 de Santiago, leemos en el versículo número 4, Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vemos entonces aquí claramente cómo el Señor está prohibiendo de manera clara y directa la amistad con el mundo. Pero hemos venido diciendo la importancia de entender a qué se está refiriendo. Y entonces, para poder nosotros entender a qué se está refiriendo, es necesario que nosotros entendamos el contexto. Y el contexto en el versículo número 1 del capítulo número 4 dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y de ahí viene ya el verso 4, que es lo que estamos estudiando. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde vienen los pleitos? Pues es que pues es que el vecino, el de mi trabajo, mi jefe. Nosotros tenemos la idea y tendemos al hecho de decir, allá está la culpa y la razón de todas las cosas. Pero la tendencia de Dios y de su palabra es decirnos, no, 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 acá. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que batallan y combaten en vuestros miembros? Y otra vez, codicias y no tenéis, o sea, los deseos de los ojos. Viene hablando de las pasiones y del problema que es para el ser humano su corazón y de cómo lo mete en conflictos sus propias pasiones, su carne, sus ojos, su orgullo. Bueno, en ese contexto viene el verso número 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. No dice ve y ora por los mundanos o las cosas mundanas. No, tú sométete a Dios. Tú, si no quieres ser amigo del mundo, sométete a Dios para que Él te ayude a someter tus pasiones. Porque el problema
son tus pasiones. Y cuando tú no controlas tus pasiones, tú te constituyes amigo del mundo. Esa es la enseñanza de estos versículos. Esa es la enseñanza, hermanos. Entonces el propósito de esto, hermanos, es pongamos el énfasis donde lo tenemos que poner. Pongamos el énfasis donde la Biblia lo pone. Y la Biblia pone su énfasis hablando del mundo y la mundanalidad en nuestro corazón principalmente. Con las cosas que están explícitas en la Biblia y te dice esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, no hay problema. La Biblia dice que es pecado y es pecado. Tenemos que aborrecer eso y tenemos que apartarnos de eso. Pero en las cosas donde no lo dice claramente, te pone un parámetro. Tu corazón, tus pasiones. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis y el cuidado. Y lo mismo cuando queramos enseñar a nuestros hijos, a tu niño, a tu adolescente acerca del mundo, enséñale los principios de la Biblia, por favor, y no cometas errores que muchos de nosotros cometimos, diciéndole que el mundo fuchi, y resulta que cuando el muchacho sale al mundo dice, pues no está tan fuchi como se veía, como me decía mi mamá. Explícale con la escritura. A muchos padres les he dado este consejo, les he dicho, muchas veces los padres a sus adolescentes satanizan el asunto de las relaciones personales y le dice, cuidado con tus amigas, que no te toquen porque se siente feo. Y resulta que en una actividad que tuvieron, pues se agarró de la mano con la compañera y dice, pues no se siente tan feo. De hecho, se siente bonito. Y entonces ahí empiezan en un conflicto porque nosotros los padres les dijimos cosas equivocadas. Explícale que se siente bonito porque tenemos un cuerpo, una piel, emociones, pero debemos cuidarnos de esas emociones. Debemos cuidar eso. Entonces, que el Señor nos siga ayudando, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Tú conoces en qué nos equivocamos. Tú sabes en qué me equivoqué. Y eres bueno y misericordioso y nos ayudas. Padre, tu palabra sea nuestra luz, siga siendo nuestra luz. Tu Espíritu Santo nuestro guía, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos vivir a la luz de ti, Señor, de tu santidad, de tu persona. Ni más ni menos, ni a diestra ni a siniestra, Señor, nos queremos desviar. En tu luz y en tu verdad queremos andar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.